nuestra Constitución Nacional. Nos vamos en vivo. A Casa Rosada está hablando Gabriela Cerruti, la portavoz de Presidencia de la Nación. Sobre todo a toda Latinoamérica, y hemos crecido y hemos llevado adelante nuestras políticas, siempre conviviendo, abierta a Latinoamérica y al mundo, ¿no? Yo misma soy hija de un inmigrante italiano que llegó después de la guerra y de una hija de un inmigrante español que llegó después de la Guerra Civil en España. Entonces hemos crecido así como un pueblo en el cual podemos amalgamar aquello que viene de los orígenes de nuestra tierra y de nuestros pueblos originarios con nuestros hermanos y hermanas de toda Latinoamérica y también la inmigración que ha llegado desde otros países del mundo. Con lo cual, al margen de lo electoral, este es nuestro ideario y esta es nuestra política y esto es lo que llevamos adelante y nos parece importante entender que así es la Argentina y que esto tiene que estar abierto siempre. También creemos que, a pesar de lo que dicen muchos argentinos y argentinas, no es cierto que no seamos racistas. Existen muchos núcleos de racismo en la sociedad argentina que a veces están vinculados con los temas que comúnmente se denominan racismo en el mundo, que es algún tipo de segregación o de prejuicio con respecto a determinada etnia o determinada raza, pero que también muchas veces está atravesado por otro tipo de prejuicios y discriminaciones, por clase social, por lugar donde se vive, por lugar donde se trabaja, por pertenecer o no a la economía formal o informal, con lo cual eso también es parte de nuestro trabajo. Así que, al margen de que la preguntan específicamente sobre si esto iba a influir o no en el año electoral, todas las cosas influyen, lamentablemente tengo que decirle, en el año electoral, porque es como que se tensan todas las políticas, porque todo el mundo está buscando, todo el mundo de la política y del periodismo, que muchas veces son dos partes de la misma moneda, está buscando a ver cómo las cosas influyen en eso electoral, pero esto forma parte de nuestra política constante y no tiene que ver solamente con un año electoral. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, ahora Elvio Báez, él es de Villa Itatí, Quilmes, uno de los fundadores de Comunicación y Reflexión Villera. ¿Qué tal? Hola Elvio, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y nada, contento de poder tener voz y poder preguntar lo siguiente. ¿Cómo ve usted el panorama de la Argentina luego de haber pasado por la pandemia? Y también, ¿cuál es el balance que hace sobre, por ejemplo, el trabajo desarrollado en los barrios populares? La situación de la Argentina, y tengo que decirle que como la de buena parte del mundo en los últimos años, y ustedes viven todos los días en los barrios populares, con lo cual saben cuáles son todas las dificultades económicas, las dificultades para acceder a la educación, las dificultades de seguridad, sin duda, digamos, o sea que somos perfectamente conscientes de las dificultades que hay en la Argentina, y le decía también en buena parte del mundo, porque hemos pasado por lo que el mundo está hablando de crisis concatenantes, ¿no? La pandemia, la guerra que vino después de la pandemia. En la Argentina, súmele a estas dos crisis, que son la de la pandemia y la de la guerra, una crisis previa, que es la del endeudamiento que nos dejó el gobierno anterior, y una crisis reciente, que es la de la sequía. Con lo cual, en la Argentina estamos lidiando con 4 crisis concatenantes: la deuda, la sequía, la pandemia y la guerra. En el medio de todo eso, hemos logrado de todas maneras llevar adelante una política económica, social, que permite en el día de hoy que tengamos niveles de crecimiento, que tengamos niveles de empleo, que tengamos niveles de contención, de atención social, de llegada a lo social. Ustedes piensen que en el medio de todo eso, que significa, entre otras cosas, que falta dinero, que faltan divisas, que falta una cantidad de cosas en la Argentina, tenemos una inversión en gasto social del doble, más del doble de lo que históricamente tuvo la Argentina, no ya del gobierno anterior o del anterior, digamos. La inversión social en la Argentina era de alrededor entre el 0.3, 0.5 del PBI, hoy es del 1.2, con lo cual sabemos que falta muchísimo, sabemos que la inflación además licúa muchas veces todos esos esfuerzos, porque hace que, por más que haya más trabajo y por más que los trabajadores asalariados tengan más ingresos, los trabajadores informales no tienen la misma recuperación de ingresos y entonces les golpea más la
la inflación. Sabemos que hoy el gran problema no es que falte trabajo, sino que trabajo hay, que lo que falta es que ese trabajo sea formal o que ese trabajo tenga más ingresos. Y también sabemos que tanto en la pandemia como en esta situación, como siempre en la Argentina, la verdad que históricamente en la Argentina el trabajo de las comunidades en los barrios populares, de las mujeres en los barrios populares, ha sido absolutamente central para el desarrollo en red y comunitario, pero también entendemos que hoy, en este momento, si nosotros decimos que en el marco de estas 4 crisis concatenantes no tenemos grandes... a ver si no quiero que se malentienda, digo, entendemos las dificultades de todos los días, digamos, pero no tenemos estallidos, para decirlo así, en algunos lugares donde la situación es más difícil, es porque la ayuda social del Estado llega a través de lo que se lleva adelante las organizaciones populares en los barrios populares, el Padre Pepe, todas las organizaciones de la comunidad civil, todo lo que son los comedores, todo lo que tiene que ver con la cercanía entre los barrios y la red con la escuela, cómo se hace para que la economía popular se vaya formalizando cada vez más en los barrios. Y además de todo esto, por supuesto, el enorme rol que tuvieron durante la pandemia. A veces, para contar, es difícil desde la voz del Estado tratar de que la gente entienda lo que podría haber pasado o lo que no pasó. Y tal vez el mayor resultado de la pandemia muchas veces es lo que no pasó. Entonces es difícil, digamos, porque efectivamente duelamos a los muertos de la pandemia. Ahora, cuando nosotros vemos las cifras de la cantidad de gente que se hospitalizó por el virus, que fueron más de 10 millones de personas, y entonces quiere decir que se salvaron 9.800.000 personas atendidas por la salud pública, pero también atendidas por la red que en los barrios populares permitió que se llevara a cabo la vacunación. Digo, los barrios populares pusieron cada uno de sus lugares, de sus clubes, de sus comedores, de sus barrios como centros de vacunación para que la población pudiera vacunarse y llevamos adelante la mayor vacunación de la historia. Te digo, cuando comenzó la pandemia y veíamos lo que estaba pasando en el mundo, pensábamos, ¿qué vamos a hacer en la Argentina? Porque digo, si el virus entra a Itatí, por ejemplo, ¿no? Si el virus entra a Itatí, ¿qué hacemos? Y me acuerdo del día que el virus entró a Itatí, que tuvimos los primeros casos y que era la desesperación de esto es imparable, porque bueno, por las condiciones en las que se vive, por todo, y sin embargo pudimos hacerlo. Y pudimos hacerlo porque la organización popular en esos barrios realmente fue la mano del Estado para llegar a cada una de las familias. Entonces, nosotros creemos mucho en la organización popular. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Gastón Leclet, que él es director del Centro de Producción Fuerte Apache, es un referente del barrio que no solo hace periodismo y comunicación, sino también trabaja desde la Capilla Santa Clara en toda la comunidad de una forma muy importante. Bueno, ante todo, buenos días. Hola, Gastón, buen día. Que es un honor estar acá, bueno, no solamente como representante o como referente, como bien dice, suelo decir más que nada, más que director, coordinador, pero bueno, es una cuestión de, digamos, de cómo nosotros nos vinculamos en los diferentes lugares, ¿no? En los diferentes barrios, en este caso en la Capilla Santa Clara, y precisamente en el marco de lo que tiene que ver con la pandemia, lo que quería preguntar era concretamente acerca de la relación o, digamos, del tipo de acompañamiento que tuvieron a través de los hogares de Cristo, los diferentes dispositivos y las diferentes formas, digamos, de vincular, digamos, que se vincularon a través de diferentes organismos. ¿Cómo fue esa relación y cómo continúa hoy en el marco de la contención, no solamente en lo que tiene que ver con lo que se vivió en la pandemia, sino como proyección para mejorar la calidad de vida de los barrios, digamos, de las personas que se vinculan en los barrios? Nosotros trabajamos en la pandemia mucho con los hogares del Padre Pepe, con todos los hogares en las villas, en los barrios populares. Nosotros trabajamos muchísimo y seguimos trabajando, ustedes saben, a través de desarrollo social y de toda la red que existe en este momento en todo el país, porque uno muchas veces cree que las organizaciones están en el AMBA, digamos, ¿no? Y en los partidos alrededor de la ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que no, que es una red muy amplia. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.